Es decir, si tenemos claro que el problema son los bajos ingresos, ¿cómo puede ser que sigan prometiendo, tanto Milei como Patricia Bullrich, un ajuste de gastos? Es decir, bajarle los ingresos a la población. Es muy fuerte, es muy fuerte. Ya lo tenemos a Larroque, estamos en comunicación con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque. Hola Andrés, ¿cómo estás? Roberto Navarro y equipo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo están? Bien, bueno, preocupado, yo decía, está claro, lo empezamos viendo cuando mostraban videos de saqueos de hace 3 o 4 años, yo sé que hubo grupos de WhatsApp, que hubo periodistas trabajando en esto, qué sé yo, pero hubo un momento en que los saqueos sucedieron. Y hoy están en alerta porque pueden seguir y hay gran preocupación. Decime vos, ¿cuál es tu mirada, cuál es tu reflexión? Bueno, a ver, uno no puede, teniendo en cuenta la situación social, la complejidad del momento que nos toca atravesar, tampoco podemos ignorar el contexto político, ¿no? Y es muy sugestivo que en medio de un periodo electoral, y uno naturalmente tiene que hacer inferencias, hay una beneficiaria clara de todo lo que ha ocurrido ayer, y es muy llamativo, ¿no? Por cómo se dio, por el incentivo de ciertos medios, por cómo se trabajó en las redes y por los propios grupos de WhatsApp y demás, y claramente si hay alguien que se benefició con lo que pasó ayer, perdón, es sin duda Patricia Bullrich, ¿no? Que está viendo cómo se cuelga del balotaje. Uno no puede dejar de inferir eso, por supuesto teniendo en cuenta la complejidad de la situación que nos toca atravesar, con toda la asistencia y la presencia que está desarrollando el Estado. También me parece que geográficamente se dio en una sección en particular. A mí me tocó en su momento en el año 2012, me acuerdo que hubo episodios de similares características, y también nos había llamado la atención en aquel momento, con una situación económica, social absolutamente distinta, que llamativamente la ubicación geográfica era muy determinada, ¿no? Se circunscribía a una sección electoral. Esto no quiere decir, obviamente, que estamos atravesando un momento de suma complejidad, de mucha dificultad, pero con asistencia permanente del Estado y sobre todo, te diría, inclusive en esos mismos distritos. Pero bueno, también, por supuesto, no podemos dejar de ver que es un momento de crisis que viene ya de mucho tiempo, desde el macrismo para acá, y obviamente con todas las dificultades que nos tocó atravesar en este tiempo que nos toca recorrer a partir del 2019, con la pandemia mediante y tantas cosas que han ocurrido. Hay que estar atentos. Me parece que también esto se da en sincronía con la posibilidad de que Sergio Massa hoy brinde anuncios muy importantes, y que mañana y a partir del correr de las próximas horas también nos vayamos encontrando con noticias que van a ser positivas, repito, en un contexto muy complejo. ¿Vos te sentís seguro de que a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires les llegan alimentos, todos los que lo necesitan? Y hay un esfuerzo muy importante, te diría, por lo menos en el caso del Estado provincial, sin precedentes. Nosotros hoy estamos desarrollando una política alimentaria que atiende cotidianamente a más de 2 millones de chicos y chicas en la provincia de Buenos Aires. Es un universo muy amplio, son más beneficiarios que la propia asignación universal por hijo en la provincia, y eso se refuerza, por supuesto, con otro conjunto de políticas sociales que están en plena pelea, por supuesto, con el proceso inflacionario, y eso nos obliga a nosotros a hacer permanentes actualizaciones. También hay que decir que este contexto inflacionario, como explicaba Massa la semana pasada, o esta evaluación, ¿no?, que nos toca atravesar a partir de lo que ocurrió el lunes de la semana anterior, es producto de un contexto y una tensión en el cual el Fondo Monetario pretendía una devaluación del 100%. Bueno, se fueron dando las diversas discusiones, y para poder concretar un acuerdo había que afrontar esta medida, y hoy, por supuesto, el ministro de Economía está en pleno debate y discusión para poder anunciar medidas que alivien esta situación compleja que nos toca atravesar. ¿Responsabilizás a Patricia Bullrich? ¿Por qué a Bullrich y no a Milei? No, dije que se beneficiaba. Dije la gran beneficiaria era Patricia Bullrich. ¿Por Después, qué? bueno,
Y porque me parece que le devolvió agenda, ¿no? Me parece que obviamente acá hay un debate de quiénes van a protagonizar, me parece, si no se resuelve la elección en primera vuelta, hay un debate de quiénes podrían ingresar a un potencial balotaje, y yo creo que, por lo menos en el correr de historia, lo que se observa era que la candidata más desdibujada era Patricia Bullrich. Entonces llama mucho la atención que se den situaciones y que reaparezca este discurso que se vuelva a posicionar esa candidata, sin duda. Digamos, uno no puede no hacer lecturas políticas, más allá de que la situación es compleja. Imposible no hacerlo. Yo también decía, Andrés, que si le hubieran querido armar esto a Cristina un par de meses antes de irse en 2015, cuando no tenía reelección, no había nada que hacer y qué sé yo, por más que hubiera incendiado la mecha, nunca hubiera explotado porque la gente tenía la panza llena, tenía laburo. Por eso te recordaba el episodio aquel del 2012, ¿no? donde se intentó, por supuesto no prosperó. En aquel momento nosotros tuvimos una intervención y como te decía, fue un fenómeno muy circunscripto a un sector determinado de una sección electoral. Bueno, en este momento las circunstancias son totalmente distintas. Obviamente hay terreno, por supuesto, para que intenten que este tipo de acciones prosperen. Pero bueno, también me parece que es una responsabilidad de todos en esta doble dimensión, ¿no? Porque acá hay una cuestión, por una parte, que tiene que ver con la cuestión social y por otro lado, por supuesto, con una situación que tiene más que ver con el Código Penal y con ciertas situaciones que por supuesto afectan la propiedad y demás cuestiones. El ministro Sergio Berni se refirió a eso, no es mi área. Sí creo que nosotros tenemos que estar todos atentos, no podemos decir que no hay asistencia, sí que estamos atravesando un momento obviamente difícil, pero me parece que lo que se está buscando obviamente es truncar la posibilidad de que la capacidad de recomposición en materia electoral de Unión por la Patria pueda darle una perspectiva de esperanza, de expectativa al conjunto de la sociedad. Me parece que sin duda ese es el objetivo. Ayer Patricia Bullrich, que se quedó varias horas en TN y van cambiando los canales, los conductores, y ella seguía sentada ahí, en algún momento pidió que manden al Congreso una ley para implantar el estado de sitio. ¿Qué pensás de eso? No, bueno, pero siempre lo dijimos, las cuestiones sociales no se resuelven de esa manera, por supuesto, y por eso te digo que esto muestra el estado de desesperación en el cual ha caído Patricia Bullrich, tratando de arañar o colgarse del balotaje de cualquier manera, y por supuesto teniendo que reposicionarse frente a un electorado que no la ponderó en la expectativa que ella tenía y está discutiendo, si se quiere, por derecha con Milei, sin duda. ¿Pensás que ya terminó todo esto o hay que estar atento que siga o que crezca? No, siempre hay que estar atento. Acá, mira, yo estoy hace más de 3 años en este lugar y minuto a minuto para nosotros siempre la preocupación es la misma, de estar encima de las necesidades de los sectores más postergados, pero bueno, tampoco podemos dejar de observar los diversos condimentos de carácter político que... Sin duda que existen, Andrés. ¿Hubo algún cambio? Digo, no sé, ¿tomaste alguna decisión en cuanto a enviar más alimentos o no sé, alguna decisión referida a eso a partir de lo que pasó ayer anteayer? Eso se hace permanentemente, te repito, o sea, hay una asistencia permanente a municipios y a organizaciones sociales. Ayer hablé, por supuesto, con los distintos intendentes de la zona. De hecho estuvimos reunidos durante un tiempo muy importante ayer con el propio gobernador y muchos de los intendentes de esa zona, y después lo seguimos hablando por teléfono. No había en ellos una demanda en esa materia porque la asistencia es permanente. Por supuesto que lo coordinamos casi te diría diariamente. Sí, lo que se percibe es como una especie de onda que se establece a partir de un clima político producto del proceso electoral. Entonces, nada más hay que
hay que estar atentos, es muy sugestivo, ¿no? Cómo se dio, primero una situación en Capital, en la 1114, ¿no? En el Bajo Flores, y después lo que sí le llamaba mucho la atención a los intendentes y a las intendentas fue la simultaneidad de la coordinación del fenómeno, ¿no? Que por supuesto se va tratando de generar esa ola, ¿no? De contagio. ¿Pensás que más allá del aprovechamiento de Bullrich pudo participar en el armado? No, para eso obviamente me faltan elementos. Uno lo que hace es una deducción de carácter político, ¿sí? Cuando se observan este tipo de movimientos, bueno, hay elementos que siempre están a disposición de este tipo de movimientos, ¿no? Andrés, el peronismo salió tercero, el resultado más bajo en su historia. Inmediatamente hubo una devaluación luego de una inflación anual de casi 120%. La repercusión de los precios fue incluso en muchos casos mayor a la devaluación. Ahora hay estos incidentes que no son solo lo que está pasando, sino el recuerdo que nos traen, con un valor simbólico muy grande. Y a mí me llama la atención ver que en todos los medios están los principales referentes de la oposición y no aparecen los principales referentes del peronismo. Es decir, no hay una palabra del presidente de la Nación y de la vicepresidenta de la Nación, con la importancia que tienen cada uno por distintas razones. Uno es el presidente y el jefe del PJ, la otra es la jefa del movimiento, la que tiene más votos, la que lo impulsó Alberto. ¿No pensás que es necesario que se genere el peligro de que parezca un vacío? La palabra no puede ser la de Cerruti, no es una falta de respeto contra ella. ¿No te parece que hay que poner política arriba de la mesa en este momento, plantar una posición firme de parte de los líderes? Pero yo creo que es lo que se está haciendo, me parece, como te decía recién. Alberto y Cristina no hablaron, Andrés, no hablaron. No, habla Sergio Massa, es el candidato a presidente, y me parece que todos tenemos que colaborar en acumular en esa figura. Me parece que sin duda, si no estaríamos en otro debate, que habla Alberto o habla Cristina, y eso debilita a nuestro candidato a presidente, que es Sergio Massa, en un momento donde además es ministro de Economía y está llevando adelante una negociación muy delicada, que te repito, por supuesto que para todos fue problemática la devaluación del 22%, pero todos sabemos que si eso lo dejábamos librado a que lo haga el mercado iba a ser de un carácter mucho más descontrolado, y si se hubiera aceptado las condiciones que pretendía imponer el fondo hace un tiempo, hubiera sido también una devaluación mucho mayor. El tema son las medidas compensatorias que se van a tomar para atenuar esa inflación. Durante esa devaluación, durante el gobierno de Macri se generó una devaluación y no hubo medidas que digamos atenúen esos efectos. Creo que estamos en una situación muy delicada, desde el acuerdo del fondo, ¿no? Y desde esos condicionamientos, con una capacidad restringida en materia de política económica por parte del Estado Nacional, pero también con dificultades en términos políticos, por el contexto electoral que estamos atravesando, por contradicciones que quizás no pudimos resolver en el pasado reciente, pero que sin duda tenemos que poder resolver urgentemente para poder ofrecerle una salida al conjunto de nuestra sociedad, porque de ninguna manera la destrucción del Estado o estos discursos, ¿no? Quizás que tienen que ver más con el realismo mágico que con la realidad, puedan resolver los problemas de nuestra sociedad. Cuando hablan de las próximas elecciones y supongo que crean escenarios, porque uno tiene que trabajar sobre determinados escenarios posibles, la elección terminó prácticamente en un triple empate, las diferencias es mínimas, fundamentalmente es baja, teniendo en cuenta la cantidad de gente que no votó. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué prefiguran para adelante? Mira, yo creo que, por supuesto, tiene que haber un paquete de medidas económicas, pero también me parece que centralmente la recuperación en materia electoral tiene que ser de carácter político. Yo observaba ayer los números, ¿no?, de la recuperación de Macri entre las PASO y las generales del 19, donde el apelativo fue netamente político, porque porque también hubo una devaluación en aquel momento y una situación económica muy compleja, y creo que
en aquel momento supo él encontrar un discurso político, una narrativa que convocara. Me parece que nosotros tenemos que también enfocarlo de esa manera, sabiendo que por supuesto tienen que venir medidas que atemperen la cuestión económica y social, que de ninguna manera la van a resolver, pero que en términos políticos sí nosotros podemos, debemos construir un discurso que convoque, que sea más simple. Me parece que el peronismo debe recuperar simpleza a la hora de interpelar a la ciudadanía. Y con toda claridad poder demostrar que es el Estado. Aquellos que cuestionan al Estado necesitan que el Estado les resuelva esos problemas también. Entonces me parece que debemos encontrar la manera de poder construir ese discurso que llegue, y bueno, por supuesto me parece que quien tiene la capacidad por el lugar que ocupa como candidato a presidente, sin duda es Sergio Massa. El hecho de que sea ministro de Economía en un momento tan complicado, que incluso lo obligue a viajar, después de Washington tenía que pasar por Paraguay, qué sé yo, ¿no le quita un poco de tiempo, de fuerza, de energía en su rol de candidato? Sí, pero no hay otra opción, no hay otra opción. Creo también, como agregado, te diría respecto a qué tenemos que hacer, me parece que obviamente está claro que el crecimiento de Milei fue por la caída de las dos fuerzas que en el 2019 han concitado casi el 90% de la adhesión, y obviamente hay un sector de la sociedad, después de 8 años de crisis, que se ha parado en un lugar más ajeno o antisistémico, y por ahí lo que está faltando de nuestra parte es un discurso para esos sectores. Creo que obviamente estamos a tiempo de poder saldar esa situación y construir un mensaje que los convoque. Andrés Larroque, muchas gracias, como siempre muy amable con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Un país unido por la radio.